Hola, buenas tardes. Acá estamos de nuevo para pasar nuevamente la presentación de Adriana, que hemos tenido muchísimos inconvenientes técnicos y queríamos aprovechar para poder eh, pasar la presentación de forma completa y más ordenada para que todos puedan apreciar este trabajo enorme que está haciendo Adriana. Hoy era un día muy especial, que es el bautizo de su nieto, que nos da la bendición a todos para seguir. Así que bueno, Adriana, te escuchamos y ahí te voy a ir interrumpiendo con algunas preguntas para devolver a los demás estas preguntitas y estas respuestas que podamos dar una mano a la gente. Bien, dale. Hola, ¿cómo están? Bueno, nuevamente vamos a reiniciar nuestro PowerPoint. A ver si ahora quiere compartirse bien. Perfecto. Bien. Bien. Bueno, vamos a hablar sobre aromáticas, sobre la importancia de las aromáticas en la huerta, cómo multiplicar dichas aromáticas, qué función cumple, qué remedios podemos realizar con ellas para controlar un poco los insectos, cómo hacer la multiplicación, la división de mata, por esqueje, bueno, y la importancia que tiene para las huertas, ¿no? Las huertas agroecológicas. Bien, acá vemos algunas de las aromáticas que tenemos habitualmente, las más comunes. Tenemos muchas, pero bueno, las más comunes serían estas, que es el ajenjo, que es una planta trampa que tenemos para las huertas. Lo importante es que veamos, que diseñemos nuestra huerta, según los espacios que tengamos, si tenemos un balcón, si tenemos un patio de un barrio, en qué lugar colocar nuestra huerta. Recuerden siempre de hacer los canteros de norte a sur. Es lo más recomendable acá en Cuyo, en Mendoza. Tratemos de que, si lo hacemos en cajones, también que tengan de 4 a 5 horas de sol como mínimo. Tratemos que en esos cajones estén forrados, que si le ponemos nylon, que tengan agujeros abajo para que puedan drenar bien. En el caso de ponerle aromáticas a algunos de esos cajones, tienen que estar bien drenados. Y bueno, por eso, diseñar la huerta y incorporarles aromáticas para que podamos hacerlo agroecológico. Que no le echemos agroquímicos a nuestra huerta y sí controlar los insectos con las aromáticas, que algunos atraen, otros repelan. Entonces, hacer como un ecosistema con estas aromáticas. Bien. Bien. Acá vamos a hablar a qué denominamos las plantas aromáticas. Bien, podemos utilizarlo también como una comercialización, ¿no? También podemos saborizar aceites, podemos vender estos aceites, utilizarlos en nuestras cocinas para realizar sabores de lo que realizamos normalmente en nuestras cocinas. Sabemos que el romero, tomillo, orégano, se pueden, como hablábamos, se pueden lavar, se lava simplemente porque no tenemos agroquímicos, y lo incorporamos a nuestros aceites.
Bien, acá vamos a seguir hablando sobre la importancia que tiene la aromática, la función que cumplen en la huerta, ¿no? Podemos realizar preparados naturales, hacer la asociación en la huerta como charlábamos, amortiguar un poco la población de insectos, y realizar una biodiversidad para controlar los insectos en nuestra huerta. Sabemos que si tenemos un espacio como un patio de un barrio, podemos realizar un cerco perimetral, donde podamos ir poniendo las plantas más grandes, como por ejemplo el romero, plantas de lavanda, podemos tener en las orillas. También podemos poner el matico, que son plantas que se van un poco más alto, y podemos amortizar un poco alrededor de nuestra huerta, tanto tierra como los insectos que van a venir a nuestra huerta. Entonces, con esto hacemos una diversidad de colores, de aromas, sobre todo aromas, para que nuestros insectos es como que se confundan. Algunos lo atraemos, otros los repelamos, teniendo diversidad de aromáticas en nuestra huerta. Bien, acá tenemos la forma de multiplicación de las aromáticas. Adri, Sí. te hago una pequeña interrupción. Hay una preguntita que en algún momento hicieron, ya que Sí. estabas en las funciones de las aromáticas en la huerta. También en algún momento nos preguntaban cómo y en qué lugares ubico las aromáticas en la huerta, si iban entre canteros o no, si solamente iba en el cerco, un poco eso para que se los expliques, así va sumándose a esa parte de la presentación. Sí. Lo hacemos como cerco, como para iniciar la huerta, lo hacemos como cerco para como resguardar un poco las hortalizas que tenemos, ¿no? Después, si tenemos el espacio suficiente y armamos un cantero, por ejemplo, si este cuaderno es un cantero, ponemos en el pie o en la cabeza de nuestro cantero, en el pie o en la cabeza del cantero, ponemos las aromáticas. De esa forma protegemos nuestro cultivo de hortalizas. Por ejemplo, si ponemos ajenjo, el ajenjo atrae pulgones, muchos, es una planta trampa que nos atraen los pulgones, y a su vez la vamos a ver un poco medio deteriorada, pero a su vez la vamos a ver llenas de vaquitas de San Antonio. Entonces es una planta que atrae pulgones, pero a su vez nos atraen las vaquitas de San Antonio, que son como las vaquitas buenas que dicen los chicos en la escuela. Podemos tener esa planta y es muy fácil de mantenimiento, digamos. No requiere mucha agua, es muy noble. Si se quiebra un tallito, podemos enterrarlo y se vuelve a crecer inmediatamente. Es una planta que la podemos ir teniendo. No sé, ¿hay otra pregunta, Paola? Bueno, vamos a continuar. Adriana. Hola. Sí, sí, sí. ¿Hay otra pregunta? No sé si te... No, sobre el tema no. Bien. Bien. Bueno, vamos a hacer acá la propagación por estaca, que tenemos el romero, por ejemplo. El romero lo tenemos que ir multiplicando en la época del otoño. Acá en Mendoza sería en
agosto, más o menos, en esta época de poda, hacemos las podas, que es muy importante también en nuestra huerta, para que no se nos haga esos troncos. Podemos podarla bastante, y de esa poda sacamos las estaquitas. Unas estaquitas de 10 centímetros, 10, 15 centímetros es suficiente para que tengamos otra planta. Desde la mitad o un poquito más, pelamos todo la estaca, pelamos todos los pelitos que tengan, ¿no? El romero en este caso, y tenemos los nudos, que esos nudos tienen que estar bajo tierra, y ahí nos van a ir dando nuestras raíces. Estos pelitos que le dejamos arriba, como está en el dibujo del PowerPoint, tenemos que recortarlos un poquito, tenemos que ir recortándolos con la tijera. Entonces es como que le damos más fuerza a nuestra estaquita. Tenemos que tener una tierra, en este caso una tierra liviana, una tierra buena. Al principio tenemos que regarla bastante, tenemos que tratar de ponerla a media sombra, no tan, o sea, que esté iluminada, pero no al rayo del sol. Después de 2 o 3 semanas, sí acercarla al sol, ir de a poquito acercándola, y ir distanciando un poco los riegos. Que al principio esté bastante regada, y después ir sacándole un poco el riego. Es una planta que cuesta un poquito realizar las estacas. Después, bueno, esta planta necesita pleno sol. Después, como que le decía, se va retirando el riego, y después bastante, en invierno, por ejemplo, se riega, no sé, una vez al mes. Es muy poco riego. Bueno, acá tenemos la propagación de semilla. Para las personas que hayan recibido las colecciones de ProHuerta, saben que en cada colección, en cada bolsita de semillas, viene una aromática, o vienen las caléndulas, que son las flores de color amarillo, que también las incorporamos a la huerta. Las semillas que vienen ahora, para sembrar ahora en verano, entre agosto y septiembre, llega de albahaca, que sería la de verano, ¿no? Bien, estas son semillitas muy pequeñas, que tenemos que sembrarlas bien en la superficie, ponerle muy poquita tierra sobre la semilla, y regarlas muy suavemente para que no se entierre más la semilla. Si se entierra mucho, es muy difícil que prospere. Una vez que ya haya empezado a brotar esa semillita, ahí podemos regarla un poquito más fuerte. Si vamos al caso con una manguera, un poquito más de agua. Pero en principio tienen que tener mucho cuidado en ese crecimiento. Bien, acá tenemos la propagación por división de matas. La más común que hacemos como división de mata sería la planta de orégano. La planta de orégano, saben que si tenemos mucho orégano, vamos a ver algunas fotos enseguida, si tenemos mucho orégano, podemos agarrar una pala, sacar un pan de tierra, y con mucho cuidado ir separando las raíces. Vamos separando todas las raíces, y así vamos multiplicando dentro de nuestra huerta, vamos poniendo en distintos lugares las plantas que vayamos haciendo plantitas nuevas, ¿no? Es importante que les cortemos las puntas, como les mostraba recién, que cortemos las puntas para que tengan más fuerza nuestras raíces. Si utilizamos, en este caso, tijeras, es importante también que las desinfectemos,
porque si a lo mejor esta planta está con algunos insectos, una planta media enferma, podemos contagiar a otras plantas. Así que es importante que nuestras herramientas de trabajo estén desinfectadas. Bien, ahí se ve como más detallado, se va a ver la división de matas. Todas las raíces se ven ahí al aire libre. Traten de hacerlo en el día, de no sacar el pan de tierra y hacerlo al otro día, sino que, bueno, si tenemos un tiempito hoy, sabemos que podemos hacer la división de mata, nos dedicamos hoy a hacer, o un rato a hacer esto, y sabemos que sacamos el pan de tierra y realizamos nuestras nuevas plantas. Acá tenemos la propagación por acodo, que el ejemplo, tenemos por ejemplo el té de burro, el árbol de burro, que sabemos que las ramas van cayendo al suelo, vuelven a enraizar solas. Normalmente si la planta está sin agua, no requiere demasiada agua, entonces se va enterrando sola. Pero en caso de que nosotros queramos una planta de burro, sabemos que tenemos la planta madre y estas ramitas van cayendo, podemos enterrarla en el suelo o bien realizarlo en una maceta. Entonces, bueno, vamos cuidándola, le vamos agregando agua a esta nueva planta, y cuando vemos que ya está brotada, que ha pasado un tiempito, y ya la planta que vamos realizando nueva está ya con fuerza, que la vemos con fuerza, la vemos verde, que vemos que va a prosperar, cortamos de la planta madre. Entonces ahí ya vamos teniendo un arbolito también para incorporar a nuestra huerta, que por ejemplo el de burro, el de cedrón, también son plantas que vamos incorporando a nuestra huerta siempre y cuando tengamos los espacios, ¿no? Como para tener un arbolito. El orégano también es muy importante para tenerlo en la huerta. Bueno, acá agrupamos según la necesidad del riego. Hay plantas, por ejemplo, el romero nunca debería estar con la menta, por ejemplo. El romero es de la zona montañosa, el tomillo también, es de muy bajo requerimiento de agua. Acá en Cuyo, bueno, se da en la montaña y bueno, no llueve nunca, así que se da muy bien, y nosotros ahora en invierno, si lo regamos una vez por mes, estaría perfecto. Pero si le echamos mucha agua, se nos van a ir podriendo nuestras raíces, y bueno, obviamente que no va a prosperar. La planta de lavanda también requiere, lavanda, salvia, requiere no mucha agua, y la de mayor requerimiento de agua sería la albahaca, el perejil, cilantro. La menta requiere mucha agua. Entonces, bueno, es como ir dividiendo, por ejemplo, si tenemos un cantero, poner un romero, en ese cantero el romero a lo mejor se lo podemos combinar con una salvia, con un tomillo, pero nunca un tomillo con una albahaca, porque sabemos que una tiene mucho requerimiento de agua y la otra muy poco. Adri, Bien, acá, sí. Adri, antes que continúes, ahí te paso dos preguntitas antes que pases al próximo tema que hicieron ayer. Una de ellas era referido al cuidado de la lavanda, que ahí creo que lo has respondido, el cuidado de no echarle tanta agua como a otras especies, y el de la poda que ya contestaste, y otra era sobre el laurel. El laurel, la función en la huerta, y también sobre el cuidado del laurel, ¿sí? Bien.
Y la multiplicación. La multiplicación, sí. Es importante, bueno, tener, todo lo que podamos, siempre y cuando se den las condiciones, ¿no? De tener a lo mejor una planta de laurel que se da bastante alto, cuando podamos el laurel, sacar estaquitas. Entonces, de esas estaquitas también podemos ir realizando otras plantas de laurel. Entonces, vamos de nuestra huerta, vamos realizando también otras plantas más, como para, no sé, regalar, para vender, hacer un microemprendimiento. ProHuerta hace mucho proyectos especiales que también pueden agruparse familias y hacer microemprendimientos. Tanto como venta de su verdura, del excedente. O sea, es importante que coman de la huerta y el excedente también se pueda comercializar. Así también como las aromáticas, ¿no? Sería óptimo hacer esto, de que podamos tener aromáticas en la huerta, podamos secarlas. Recuerden siempre que las aromáticas se secan a la sombra. En el caso del orégano, se corta, si tenemos una planta de orégano, se corta y siempre la colgamos al revés. Hacemos un atadito, lo colgamos con una piola y las hojas van quedando para abajo, digamos, las ramitas van quedando para abajo. Siempre a la sombra. Si lo ponemos todos en un mesón, vamos moviéndolo. Por ejemplo, un día lo dejamos de un lado, después volvemos, lo movemos para que no van a ir despidiendo la humedad, ¿no? Entonces tratamos de sacarlo, de ir moviéndolo para que no se nos vaya a podrir ese trabajo que queremos que salga bien, que tenga el color, las esencias y todo, que no se nos vaya a deteriorar ese material. Acá a la derecha tenemos plantas de valeriana, que estas son de la huerta de Luján de Cuyo. Si ven atrás tenemos un cerco perimetral, que es bastante alto, porque acá tenemos algunas enredaderas. Tenemos también plantas de matico, como charlábamos. Tenemos plantas de romero, que son una de las plantas más altas que tenemos para ir realizando el cerco, ¿no? Esta está incorporada en los canteros de la huerta. Si no tenemos el espacio suficiente como para hacer un cantero, lo podemos tener a lo mejor en una maceta, en una botella, para que podamos reciclar, o en un cajón. También podemos realizar nuestra huerta en cajones, en pallet, que ahora se está utilizando mucho. Todo lo que es zona de más urbana, digamos Capital, Godoy Cruz, que por ahí no tienen espacio, pueden realizarlos en pallet. Es muy fácil, y también en ese mismo pallet tener hortalizas y tener aromáticas. Acá en mi lugar izquierdo está una planta de manzanilla, que por ahí hay algunas personas que solo la conocían por los saquitos de té que utilizamos a veces para tomarnos una manzanilla, pero es para que conozcan la planta. Quizás algunas personas no la conocen, y ahí tenemos para que la vean. Esta planta también se deja secar y es mucho más fuerte que los saquitos de té que compramos así comercialmente, ¿no? Por eso es como que le digo de la comercialización de los excedentes que tengan en la huerta. Bien, acá estamos con la planta de lavanda que preguntaba Paola recién. Sabemos que la planta de lavanda
es muy polinizadora, es bellísima, sabemos que no da con mucho gusto. Al no tener agroquímicos, tienen el gusto verdadero, digamos, del tomate, al no estar madurados en cámaras, es otro el gusto que tienen. Tenemos la diversidad de colores, de aromas, bueno, es muy lindo. Sabemos que la planta de lavanda, bueno, es decorativa, polinizadora, como charlábamos, es repelente de hormigas y ahuyenta las polillas. Si nosotros cortamos algunas florcitas de estas, hacemos un ramilletito, sabemos que nuestras abuelas ponían en sus roperos, en sus placares, estos paquetitos para la polilla, para que nuestras prendas no le entren polillas. Tiene de uso medicinal, también cosmetológico, podemos realizar jabones también de lavanda. Medicinal, a lo mejor lo podemos poner, hay personas que lo venden en bolsitas como si fueran gasas. Entonces eso, al aspirarlo, al tenerlo a lo mejor en una habitación, es relajante. Como dice acá abajo, en las propiedades, que es sedante, es cicatrizante y antiséptico. Bueno, tiene muchísimas propiedades, más allá de ser bellísima. Acá, bueno, tenemos la planta de albahaca, que esta es la que decía que venía en la colección de verano. Esta planta está asociada con la hortaliza, que es el tomate. Siempre va de la mano, albahaca, tomate, siempre para ahuyentar la mosca blanca, para prevenir que nuestros tomates no tengan la mosca blanca, que no tengamos hongos ni pulgones. La utilizamos mucho como ensaladas. Por ahí si hacemos una ensalada mixta, ponemos algunas hojitas de albahaca, de menta, podemos también poner algunas hojitas de melisa, y hacemos un mix de ensalada. No sé, es bastante, su aroma es bastante invasivo, así que es muy rico, realzan algunas comidas. También podemos realizar las empanadas capreses, que se utilizan con albahaca. Bueno, las propiedades que tienen: es diurético, es antiinflamatorio. Siempre recuerden tener muchísimo cuidado con las plantas naturales, que tienen una concentración mayor que las que compramos, como un té de manzanilla, por ejemplo. Acá tenemos cibulet, que es una planta también muy bonita. Esta es una planta nueva que tenemos en nuestras huertas. Esta que vemos a la derecha es de la huerta demostrativa de Luján de Cuyo. Es una planta que se hace con división de matas. Como charlábamos recién, el orégano, la menta, todo eso es con división de matas. Entonces, en el momento que decidamos que vamos a hacer la división de matas o hacer la poda, tratemos de hacer todo este trabajo justo ese día, cosa de que no se nos desperdicie plantas, ya que podemos de sacar de acá, de un pan de tierra, sacar muchas, y podemos ponerlos en vasitos, podemos ponerlos en macetas, en cajones, podemos ponerla también en los pallets, como les comentaba recién, y aparte decorativo, porque se ve precioso. Y este verdeo, digamos, es como si fuera el verdeo de la cebolla, una cebolla de verdeo,
pero mucho más fino, está más gourmet, digamos, y lo utilizamos como salsa, como decorativo, también nos realza mucho las comidas. En las propiedades vemos que es antibacteriano, es fungicida, es desinfectante. Bueno, acá tenemos el perejil, que quién no usa perejil en las comidas, en los pestos, en las milanesas, bueno, lo utilizamos muchísimo. Y normalmente se dice que es para el invierno el perejil, se siembra a fines del verano para el invierno. Pero si lo tenemos en nuestros hogares, que sabemos que va a estar resguardado de un sol fuerte, podemos utilizarlo, o sea, podemos cuidarlo, reservarlo y cuidarlo para que lo tengamos todo el año. Necesita mucha luz, pero tampoco que esté a 40 grados, ¿no? Cada colección que tiene ProHuerta la dividimos en dos. Acá en Cuyo la dividimos en dos partes del año. Primavera-verano y otoño-invierno. Esta vendría en la colección de otoño-invierno. Pero como les digo, si la tenemos cuidada, con el resguardo de las paredes de nuestras casas, podemos tenerlo todo el año. Como así también la albahaca que viene ahora en verano. Esta es una trampa, también en la huerta nos sirve como trampa de taladrillo. Como les decía, necesita luz plena, suelos profundos. Se puede hacer siembra directa, pero también, como es tan chiquita la semilla, la podemos hacer como almácigo. Es difícil después trasplantarla, se puede hacer, pero es difícil también por ser tan pequeña, tan frágiles. Bueno, esta planta, sus propiedades, es diurético, tiene muchísimas vitaminas, vitamina A, vitamina C, vitamina B1, B2, nos baja la presión arterial. Es una planta bastante completa. Bien, acá tenemos el tomillo, que también es una planta polinizadora. Una planta polinizadora por sus flores. Amarillas, a veces amarillas, tornasoladas, algunas blanquitas. Atrae mucho las abejas, que es muy importante también conservarlas. Hablamos de la huerta agroecológica, entonces como que tenemos que aprender a vivir con todos nuestros insectos, todas nuestras, todo lo bueno y lo malo también de lo que tengamos en la huerta, ¿no? Esta planta es fungicida, repela la mosca blanca y las orugas del repollo. O sea, esto es importante que lo pongamos, en este caso, cerca de los repollos, también en el pie o en la cabeza, como hablábamos, de nuestro cultivo. También la podemos poner en el cerco, en la parte baja, porque no son muy altas, entonces en la parte baja de nuestros cercos también, para que haya diversidad de alturas, colores y aromas sobre todo, ¿no? También es culinario porque lo utilizamos en la cocina, es medicinal porque viene muy bien para las enfermedades respiratorias. Bueno, acá está la planta que es una de las plantas que más funciones cumplen en nuestra huerta. Si bien por ahí yo hace mucho tiempo que no la veía tanto, en la huerta ahora, en la huerta de Luján, es como que nos ha invadido para bien, porque es una planta que
repela insectos y atraes a otro. Muchos pulgones. Entonces, la planta va a estar por ahí media deteriorada, llena de pulgones negros, así como también las palsitas, que son las caléndulas, que normalmente es lo que viene en las bolsitas. Esta planta se llena de pulgones y como que se deteriora. Pero si ustedes llegan a ver un poquito más, acá en la filmina se ve muy chiquito, pero está llena de de vaquita de San Antonio. Entonces, bueno, atrae los pulgones y a su vez atrae la vaquita de San Antonio porque se están comiendo los pulgones. Entonces es una planta que como que no debería faltar en nuestras huertas. Bueno, como charlábamos también, es una planta que es digestiva, es muy amarga, muy fea, pero es digestiva, hace muy bien cuando algunas personas comen de más. Entonces, bueno, les hace muy bien a las digestiones. Acá tenemos la planta de ruda, que sabemos que pasamos cerca de la ruda nomás y ya emana ese olor tan particular que tiene la ruda. Bueno, y la función de la huerta, facilita el control de los pulgones, de los ácaros, de la babosa, ahuyenta la mosca blanca. Bien. Y también tiene usos medicinales, pero con esta planta yo tendría bastante cuidado, que es una planta que es abortiva, así que es como que tenemos que tenerle un respeto a esta y a algunas otras también, que sabemos que son mucho más fuertes que si la ocupáramos en un saquito como utilizamos algunas otras aromáticas. Bueno, acá tenemos el orégano. El orégano también es polinizador. Cuando florece, bueno, acá se llena de abejas, repela los insectos. La utilizamos muchísimo en la cocina, es condimento, la podemos utilizar como condimento en fresco o deshidratado. Esto es como lo que charlábamos recién, se puede hacer una poda bastante drástica, ¿no? Por ejemplo, si cortamos toda la parte de este cajoncito que tenemos acá, que también lo hacemos como un contenedor, este lo hemos forrado con una tela, y entonces tiene un buen drenaje, y tenemos este es un trencito, por ejemplo, y lo tenemos todo con aromática. Podemos cortar todo esto, lo atamos y lo colgamos, como les decía recién, con una piola, y la parte del follaje lo dejamos para abajo, y siempre a la sombra, para que se puedan concentrar mejor sus aceites, que se mantenga el color y todos los nutrientes que tengan nuestras aromáticas. Las propiedades que tiene es antiséptico, antioxidante, estimula el sistema digestivo, cura los trastornos respiratorios también, o sea, es una planta bastante completa. Esta, bueno, la planta de romero es la que yo le digo que podríamos utilizar, es una de las plantas que podríamos utilizar como cerco. Si bien también, si tenemos una huerta grande, la podemos tener en el pie o en la cabecera de nuestro cultivo, de nuestros canteros. Esta es polinizadora, atrae las abejas
la floración, unas flores azules bellísimas tienen, el aroma impagable, el aroma que tiene, repelan las chinches, y bueno, es una trampa para las cochinillas. Esta la podemos utilizar como saborizante para los aceites, como charlábamos más adelante. Podemos cortar una ramita, la lavamos, sabemos que no tiene agroquímico, esa es nuestra seguridad. Entonces la ponemos en un frasquito con nuestros aceites, y bueno, y saborizamos mejor y consumimos algo sano también en nuestras cocinas, ¿no? También es medicinal, es cosmetológico también. Podemos hacer, no sé, algunos jabones, como hablábamos recién, de cosméticos, podemos utilizarlo para la venta también. Hacemos estaquitas, ya les decía, de 10 o 15 centímetros, dejamos unas mechitas arriba y sacamos, tipo ordeña, les llamamos nosotros, desde acá como hasta acá, sacamos estas hojitas, entonces como que se genera una lastimadura, que son que desde ahí van a salir sus raíces. Entonces, bien, cuando le hacemos una poda, podemos aprovechar y realizamos muchísimas de estas plantas, podemos sacar muchísimas plantitas. Adri, Entonces, sí. una Sí. preguntita acá, ya que estás hablando justo de la multiplicación del romero. Ayer nos preguntaban si estas estaquitas leñosas, Sí. la cortás de esta manera, ¿era necesario mantenerlas un tiempo en agua antes de plantarlas? ¿Se podían plantar directamente? ¿Cómo se hacía, digamos, la plantación de estas estaquitas en el almácigo para después llevarlas al lugar definitivo? Bien. Sí, en primer lugar, si vamos a dedicarnos un ratito al jardín, a podar, y tenemos que dedicarnos un ratito, y bueno, podamos y sembramos. Hacemos todo esto que les comenté y directamente lo llevamos al sustrato. Un sustrato liviano, que tenga buen drenaje, sobre todo con estas plantas que son de poco requerimiento de agua. Pero en principio tiene que tener bastante agua. Tiene que tener bastante agua y tiene que estar no a sol directo. Tiene que tener luz, pero no a sol directo, en principio, ¿no? Después vamos cortando, después de 15 días, vamos cortando un poco el agua, la vamos regando más distanciado, y vamos acercando la maceta o la bandeja de spilling, o quizás lo hayamos hecho en algún cajón. La vamos acercando un poquito más al sol, porque esta planta requiere de muchísimo sol, pero al hacer las estaquitas es como que están más débiles. Entonces, en principio la tenemos a media sombra y después la vamos sacando al sol. Siempre cuando vayamos a podarla, tratemos de que de la planta más nueva, digamos, con la del año anterior. Entonces, esas dos uniones, ahí va a prosperar mucho mejor la estaca. Ese es un secretito para que vayan teniendo en cuenta. Bueno, esta planta es diurético, es cicatrizante, estimulante, así que bueno, tiene muchísimas propiedades. Bueno, acá tenemos la planta de melisa. Esta planta es sedante, es muy sedante. Se puede utilizar en fresco, o también se puede utilizar deshidratada, como ya habíamos charlado de cómo cortarla y
la podemos colgar a la sombra, o si la ponemos en un mesón, ir dando la vuelta permanentemente, cosa de que no perjudique, nos pueda llenar de hongos por la cantidad de humedad que tenga, ¿no? Si vemos atrás de esta planta de melisa, tenemos acá caléndulas, tenemos las florcitas que les digo de que podemos tener en nuestra huerta, y estas se llenan de ácaros, o sea, sacamos muchísimo ácaros en nuestra huerta. Es una trampa, bueno, de los pulgones y de las chicharritas. Es medicinal, es también esta la que les decía yo recién, que podemos también utilizarla en nuestras ensaladas. Tiene las propiedades de cicatrizante, sedante. Bien. Acá tenemos nuestra manzanilla, que les comentaba recién, que podemos cortarla y siempre en otoño, preferentemente en otoño, la cortamos y la dejamos secar. Ya vamos a ver un poquito más adelante cómo hay familias que se dedican a tener su huerta familiar, y tienen, bueno, distintos tipos de métodos caseros que podemos realizarlos en nuestros hogares, podemos realizar estos emprendimientos. Bien, esto lo podemos utilizar como cerco vivo, es muy polinizadora, atrae insectos benéficos y controla los pulgones. Es medicinal, como ya todos saben, y culinaria. Bien, esta es una familia que vive en Capdeville, acá en el departamento de Las Heras. Es una familia que tiene su huerta, empezó con su huerta, empezó con nuestros cursos, bueno, como hacíamos antes nuestros cursos presenciales. Empezaron con las semillas de ProHuerta, después hicieron como un microemprendimiento, y bueno, así es como ellos van secando la manzanilla. Esto se va dando vuelta, no se deja a pleno sol. Si ustedes ven acá, ven una franja que como que está a la sombra de esa parte. Esto sí es el sol. Pero se va dando vuelta para que no pierda el color. Esta familia, bueno, acá ven todo esto que se está secando. Entonces, ellos venden como mix de aromáticas para hacer infusiones, para, no sé, para ponerle al mate, y bueno, y es su entretenimiento con sus hijos y nietos, y trabajan ahí. Pasamos con Liliana, y este es su esposo, Sergio, que también, y si acá ven, también tienen tubos. En estos tubitos también se puede poner una aromática, se puede poner una lechuga, hasta una zanahoria. Si tienen la profundidad de unos 30 centímetros, podemos ir teniendo nuestras hortalizas en los tubos, que por ahí están en desuso, podemos ir reciclando, y podemos ir teniéndolo en nuestras huertas. Lo que tiene en la mano Sergio es menta. La menta es muy invasora. Acuérdense de si la tenemos en el cantero, de que no se nos vaya por todo el cantero, porque es como una enredadera rastrera y que va a ir invadiendo lugares. Es una planta que es una planta trampa, aleja las plagas, atrae las abejas, las vaquitas de San Antonio, y
como les decía recién, también repela la mosca blanca, que acá no la tenemos y que hemos hecho algunas experiencias y sabemos que también puede ir de la mano con los tomates. Como uso medicinal, sabemos que la podemos usar en fresco, para hacer una infusión, para cortar un poquito y ponerlo en el mate. También en seco, cuando la dejamos secar, también la podemos utilizar. Es digestivo, es analgésico y es antiséptica. Acá, recién cuando charlábamos sobre cómo hacer las multiplicaciones, cómo hacer un mugrón, esto lo podemos realizar. Este es el té de burro, el árbol de burro. Esto, por ejemplo, que toca el suelo, hay veces que prende en el suelo, pero, por ejemplo, si nosotros queremos una plantita de burro, podemos ponerlo directamente en el suelo, le ponemos tierra, le ponemos sobre ese palito, digamos, la tierra, y esperamos que esta planta siga brotando, siga avanzando. Cuando ya la vemos una planta firme, podemos cortar acá y ya la independizamos de su planta madre, que sería esta. De acá podemos sacar varias, podemos sacar acá, podemos sacar en otras de estas plantitas que es como que se van, las ramitas se van para todos lados. Esta planta en invierno es como que decae, esta es pleno verano, pero en invierno como que decae, no tenemos casi hojitas. Bueno, acá como hablábamos, es una infusión para el mate, es digestivo y para los trastornos respiratorios también. Acá tenemos la valeriana, que habíamos visto recién. Esta es una planta bellísima, que adorna mucho. Acá tenemos, acá atrás, en este cerco también tenemos, bueno, deseamos matico, que es bueno para las úlceras, para todo el estómago, también cuando nos hemos excedido. Tenemos atrás, veo algunas plantitas veo flor de la planta de aloe vera, que también se van bastante altas. Y bueno, ahí tenemos esta dentro de los canteros, porque bueno, por ahí cuando se corta o se quiere hacer las divisiones, las semillas son muy fáciles, son volátiles, entonces como que se llena todo de valeriana. Se ve bellísimo por su color. Bueno, esta planta es polinizadora. Como le decía, también lo podemos utilizar en los cercos vivos, los cercos más bajos. Es repelente y bueno, y tenemos que tener sedantes, muy relajantes, tenemos que tener mucho cuidado si hacemos una infusión de valeriana. Bueno, acá vamos finalizando con algunos remedios que utilizamos con las aromáticas. Vamos haciendo algunos remedios para ir incorporándolo a la huerta y no agregar agroquímicos. Bueno, la ortiga la utilizamos como enraizante, pero también tiene la infusión, podemos realizar también una infusión de 100 gramos de ortiga en 5 litros de agua que se deja fermentar durante 12 días. Estos productos pueden aplicarse a la planta durante todo el año. Es 1 litro de purín por 20 de agua. Esto lo podemos ir incorporando en nuestras plantas para controlar los pulgones y los ácaros.
Y también es como le decía, que tiene la función de ser enraizante. Por ahí si las estacas que estamos realizando, estacas o alguna planta que hayamos hecho división de mata, podemos regarla con este preparado, también va a dar fuerza a esas estaquitas a prosperar más rápidamente. Tenemos ajo. El ajo, bueno, al ser bastante fuerte, también es como que nos controla los pulgones, y la arañuela roja, que es muy invasora, cuando una vez que entra en una planta es difícil de sacar, pero el ajo, al ser tan fuerte, tenemos el control con este preparado, que sería 75 gramos de ajo, le agregamos 10 litros de agua caliente y la dejamos enfriar. Este producto logrado se deja secar, se pone puro. Bueno, la época de aplicación es la primavera y 3 veces con intervalo de 3 días. Y bueno, este es el control, para el control de hongos, de los pulgones y las arañuelas rojas, como habíamos charlado. También en el ajo, también quería agregar un poquito, que se utiliza también, puede ser 4 dientes de ajo, con medio litro de vinagre, de cualquier tipo de vinagre, medio litro de agua. Esto se deja macerar un día, 24 horas, y con esto podemos regar nuestras plantas para poderlas tener más frondosas, evitar también un poco de los insectos, de los pulgones, las arañuelas rojas, también cumple la misma función. La mosca blanca, esa que les acabo de decir, también controla la mosca blanca. Después tenemos ruda y salvia. Este preparado también tenemos que ir agregando de las partes verdes de las plantas, 100 gramos de ruda, 100 gramos de salvia, con agua, y se deja que rompa un hervor. La dejamos hervir y la dejamos enfriar posteriormente. La filtramos, pues sacamos todas estas hojitas y la vamos incorporando. Bueno, esto controla los pulgones, las cochinillas y la mosca blanca. Tanto el ajo como la menta son aromáticas muy fuertes, entonces es como que controla casi todo, también los insectos de la huerta. Bien. Después tenemos el agua jabonosa con el tabaco de 2 cigarrillos. Los colocamos en agua durante 3 semanas. Posteriormente se filtra también. Es para eliminar los sólidos, todo lo que vaya, por ejemplo, el tabaco y algunas partes del agua jabonosa. Y se le incorpora también en las plantas, mayormente para los pulgones, y ácaros y orugas. Esto, al cabo de 2 días que esté en la planta, después se enjuaga, y ahí se puede también incorporarle el purín de ajo con vinagre que les recomendé. Ese purín de ajo, después de sacar esto, con el jabón, se pulveriza toda la planta. Y ahí vamos teniendo un control también con los pulgones, la mosca blanca, los ácaros y las orugas.
Y bueno, creo que acá ya vamos llegando hasta el final. Estos son los cercos que yo les comentaba al principio, que era una de las formas de contener un poco, ya sea la tierra, a lo mejor si tenemos una huerta en un lugar amplio y tenemos un callejón, la gente pasa bastante rápido y nos atraen tierra a nuestro cultivo, también insectos, entonces es una forma de contener, de retener en ese espacio eh, los insectos y bueno, tierra también. En la parte baja podríamos poner este ejemplo que tenemos acá, que son las caléndulas, son las plantitas, las florcitas estas de color amarillo, que podríamos poner en la parte baja. Podríamos poner valeriana, que también se ve florido, se ve bonito, y nos está cumpliendo una función bastante importante. Bueno, acá es un recorrido donde nosotros, en época que no estamos en pandemia, damos los cursos a distintas personas de distintos departamentos, en el caso de Godoy Cruz y Las Heras. Acá hemos dado el curso en el auditorio y después le damos un recorrido en la huerta demostrativa del INTA de Luján. Acá tenemos el ajenjo, tenemos cibulet, en este espacio orégano, tenemos curry, acá, bueno, lemongrass. Bueno, tenemos varias aromáticas en este sector, en la parte de adelante y en esta parte también, y en la parte de atrás. Para proteger un poco nuestro cultivo, y dentro de los canteros también hay siempre en el pie o en la cabeza, que acá no se alcanza a ver, tenemos aromáticas o flores de color amarillo para controlar un poco los insectos. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya servido, que lo pongan en práctica, porque es muy lindo trabajar con las aromáticas. Si pueden hacer los emprendimientos, si pueden realizar una huerta con chicos. Nosotros trabajamos mucho con escuelas y es muy gratificante todo lo que hacen los docentes, todo lo que los chicos presentan como trabajos de fin de año a sus familias, llevándole a lo mejor una plantita en macetas o simplemente en una botella, que para ellos es muy importante y es muy gratificante para nosotros también participar de esos emprendimientos. Este es mi correo electrónico, por si quieren realizar algunas preguntas que les hayan quedado, o bueno, para lo que necesiten, ahí estamos. Adriana, excelentísimo. Llegamos al final sin corte. Por Dios. Ha sido difícil, pero ha salido hermoso. Sí, gracias a Dios. Adriana, que te pasé las preguntas que más o menos habías respondido el otro día. El resto de las preguntas, como dice Adriana, las pueden hacer por medio de la página de INTA Mendoza en Facebook, que Mariela Sof está ahí siempre atenta. Pueden hacerlas a través del mail de Adriana, que figura ahí creo todavía en pantalla, lacruz.adriana@inta.gov.ar. Deben haber quedado un montón de preguntas. Yo fui haciéndole por lo menos las que el otro día respondió Adriana, y bueno, y agradecerles porque salió hermoso. Sabemos que deben tener un montonazo más de preguntas. Surgieron ese día muchas sobre las semillas de aromáticas y demás, que bueno, envíenlas al correo de Adriana, al mío. Nosotros vamos a pasar las preguntas correspondientes a los técnicos de cada área con el tema de las semillas de prohuerta. Y bueno, y como dicen siempre los chicos de la Coconi, que ellos nos han ayudado tanto, los esperamos para el próximo módulo, que nos va a acompañar
el próximo el viernes que viene, el técnico Carlos Victoria, para hablarnos de suelo, compost y lombricultura. Y bueno, y muchísimas gracias por la paciencia, la tecnología nos viene persiguiendo de una manera increíble. Sí, por lo que salió mal la otra vez, espero que ahora ya no se ha cortado al menos, que haya salido un poquito mejor. Cualquier consulta, Sí, ya saben, al correo electrónico. sí, sí. No, ha salido muy lindo, se entendió, se vio, que es lo importante. Sí, cualquier consulta. Mira, no quedaron muchas consultas. Hubo gente que preguntó sobre las semillas de aromáticas, e incluso el año pasado mucha gente nos preguntaba sobre dónde se compra. conseguían semillas de aromática. Entonces yo siempre les contestaba de que las semillas por ahí era conveniente, las que venían en la bolsita de ProHuerta, pero el resto era hacerlos de división de matas, de esquejes, Claro, porque de una no se planta, consigue. claro, de una planta madre. Por eso es que hago tanto hincapié de que hagan un emprendimiento aromáticas. Acá en Mendoza al menos hay muy pocos viveros que se dedican a hacer aromáticas. Así que sería muy bueno que familias como la familia que nombré, la familia Astorga, puedan hacer plantines de aromática. Hay gente como Gestión Nativa que hacen algunas también, pero pocas. Entonces necesitamos gente que haga más aromáticas, tanto para utilizar en las huertas como para la venta, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero vos sabés que surgió mucho el tema de las semillas puntualmente. Claro, Y es muy sí, sí, sí. difícil, es muy difícil Y bueno, por conseguirlas. ejemplo, es bueno que de las plantas de albahaca, por ejemplo, que salen infinidad de semillas, podamos ir guardándolas, las guardamos en un lugar seco, oscuro, la podemos poner en paquetitos siempre de papel, Sí. y le ponemos el rótulo, le ponemos de qué fechas son, qué variedad es, bueno, y las vamos guardando y la próxima temporada ya vamos utilizando, ya sea para aromáticas y también para las hortalizas. Es bueno que dejemos una planta que esté buena, que esté sana, y ahí vamos sacando nuestras propias semillas. Bueno, Adriana, 1.000.000 de gracias por tu paciencia, por en este día especial estar acá. Y bueno, un saludo muy grande a todos. Que estén bien, nos estamos viendo el viernes que viene con Carlos Victoria. Bien, muchas gracias, que estén muy bien.